El siguiente tema es derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Y antes de comenzar con lo que son las derivadas, deben recordar ustedes que tenemos propiedades para los logaritmos, principalmente 4, cuando es una división, cuando es una multiplicación, cuando tenemos un exponente o cuando tenemos un radical, ¿sí? Ustedes lo vieron en Matemáticas 4, ya tenemos esas propiedades y se las muestro nada más como recordatorio. Tenemos las 4 propiedades principales que les decía yo, que están para multiplicación, se desglosa del logaritmo de a por b en logaritmo de a más logaritmo de b, ambos son de base a. Logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b, y cuando tenemos una exponenciación bajamos el exponente n logaritmo de a, y aquí también se baja el exponente porque recuerden que es un radical y se pone 1 sobre n, pero pues aquí se pone 1 sobre n, ¿no? Y ya con eso nos queda esa propiedad. Recuerden que los logaritmos de números negativos no existen y que en este caso, por ejemplo, estoy diciendo que son números exponenciales y logarítmicos. Estos son los logarítmicos. Los exponenciales son los que tienen como base un número y el exponente es una ecuación o unas variables. Esos serían nuestros exponentes. Y que estas propiedades nos ayudan a resolver ecuaciones logarítmicas para reducir el tamaño de nuestra ecuación y hacer más sencillo nuestro trabajo. Recuerden también que tenemos logaritmos, vulgares o decimales, que es decir, la base es 10 y o 2 o 3, así, dependiendo del número que le pongamos, y esos son los logaritmos vulgares. Los logaritmos naturales se representan por ln. Tengan mucho cuidado porque luego me decían IN, no, es L minúscula, N, o en su defecto poner la L mayúscula, que son los logaritmos naturales o neperianos, y esos tienen como base el número E. Recuerden ustedes que el número E ya tiene un valor especificado que es 2.718 y es infinito, y que podemos encontrarlo en nuestra calculadora, ¿sí? Acá tenemos 10 a la x y aquí tengo e a la x. Aquí tengo el valor de e. Y de igual forma, como esta base es para e, es logaritmo natural, que les decía yo, no es IN, y para base 10 es logaritmo decimal. Entonces, esos son los que ocupamos nosotros. Ahora sí, vamos a comenzar con unos ejemplos, o vamos a realizar unos ejemplos. Muy bien, tenemos nuestro primer ejemplo, y logaritmo de 3 sobre x. Es decir, no tengo nada más a la x solita, por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula, logaritmo de u base a. Acá la base, como no se escribe, acuérdense que es base 10. Y su fórmula dice que debo poner logaritmo de e sobre u por la derivada de u. Entonces, vamos a identificar quién es u y vamos a obtener la derivada de u. En este caso, u es 3 sobre x y la derivada de 3 sobre x, recuerden ustedes, por derivación algebraica, que vamos a tener que poner menos c por la derivada de u sobre u al cuadrada, porque es de la forma, esta es la forma c sobre u, estamos sacando derivada, y es igual a menos c por la derivada de u sobre u cuadrada. En este caso, c es 3, entonces es menos 3 por la derivada de x, es 1 sobre
x cuadrada. Y ya tenemos la derivada de u. Y para este, lo voy a poner con rosa. Para esta, la fórmula que vamos a ocupar, les decía yo, es derivada de u con base a es igual al logaritmo de e. En este caso vamos a utilizar la base que tengamos, que es 10, así la vamos a dejar, sobre u por la derivada de u. Vamos a utilizar, les decía yo, base 10, porque esa es la que estamos trabajando. Ahora bien, la derivada de y va a ser igual a logaritmo de e, así se deja, sobre u es 3 sobre x, por la derivada de u es menos 3 sobre x cuadrada. Este es medios por medios, extremos por extremos. Abajo del logaritmo de e tenemos un 1, entonces me quedaría de la siguiente manera: medios por medios y extremos por extremos. El extremo, en este caso sería logaritmo de e por x. Voy a poner al inicio la x, sobre 3 por menos 3 sobre x cuadrada, porque no le he hecho nada a esta parte. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Va a quedar menos 3x logaritmo de e, todo sobre 3x cuadrada. Y finalmente, mi derivada 3 entre 3 y x entre x cuadrada va a quedar menos, porque es menos entre más, menos logaritmo de e sobre x. Y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces recuerden ustedes, a partir de aquí es álgebra y ya llegamos así a nuestro resultado. Nuestro segundo ejemplo es y igual al logaritmo natural de ax más 3. Por lo tanto, recurrimos al logaritmo natural de u y dice que es derivada de u sobre u. Lo voy a colocar aquí. Derivada del logaritmo natural de u es igual a derivada de u sobre u. Por lo tanto, debemos encontrar el valor de u y su derivada, que son, u es la parte de adentro, es ax más 3. La derivada de ax, en este caso va a ser a, porque es como si fuera 3x. Recuerden que la letra a es un número, entonces nada más me queda la letra. Y el número de 3, la derivada de cualquier número, es 0. Ya puedo escribir mi resultado de la derivada. Derivada de y va a ser igual a derivada de u. La derivada de u es a sobre u, que es ax más 3. Y ya tenemos nuestro resultado. Tenemos este otro ejemplo: y es igual a la u, y la derivada de a la u es a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Igual lo voy a escribir aquí a un lado. De todas maneras, les voy a escanear tanto el formulario como estos apuntes para que puedan revisarlos detalladamente. Muy bien. Identificamos entonces quién es u y cuál es su derivada para poderlo resolver. Aquí, como y es igual a la u,
vamos a tener que su u, ahora sí que u es su derivada, es la u. Suena medio chistoso, ¿verdad? Y su derivada va a ser la derivada de u. Así de simple y sencillo va a quedarnos en este momento. Y nuestra derivada ya nada más sería reescribir esta parte. Lo voy a poner aquí a un lado para que me quepa abajo. El otro va a quedar a la u por logaritmo natural de u por la derivada de u. Y para este ejemplo, este es nuestro resultado. Aquí hay otro ejemplo donde tenemos 10 elevado a la x cuadrada más 5x menos 6. Todo está entre paréntesis para especificar que todo esto es parte del exponente. Igual, vamos a utilizar esta fórmula. Identificamos u y obtenemos su derivada. Para este efecto, u es x cuadrada más 5x menos 6. Su derivada va a ser 2x más 5. Y aplico mi fórmula. La derivada de mi función va a ser igual a la u, que es 10 a la x cuadrada más 5x menos 6 por logaritmo natural de a, que en este caso es 10, por la derivada, voy a poner entre paréntesis, por la derivada de u. La derivada de u dijimos que es 2x más 5. Aquí lo único que nos corresponde es ordenar nuestra función. Siempre va primero esta parte de la ecuación, que es 2x más 5. Lo ponemos entre paréntesis. La a a la u, 10 a la x cuadrada más 5x menos 6. Y finalmente el logaritmo natural de 10. Y ahí está nuestro resultado. Nuestro ejemplo 5 es y igual a e a la x cúbica, que recurrimos a esta fórmula que es derivada de e a la u, es e a la u por la derivada de u. Entonces, aquí ponemos nuestra formulita, derivada de e a la u es igual a e a la u, por la derivada de u. Identificamos de nuevo quién es u, obtenemos su derivada. U es x cúbica, su derivada es 3x cuadrada. Y ahora sí, utilizo la fórmula y dice que la derivada de y es igual a e a la u, que es x cúbica, por la derivada de u, que es 3x cuadrada. Y decíamos que esto va al inicio, por lo tanto la derivada va a ser 3x cuadrada por e a la x cúbica. Y ahí está nuestro resultado. Y nuestro último ejemplo es y igual a e a la seno de 2x. Así como en las anteriores funciones, podemos encontrarlo dentro de la ecuación en el numerador, en el denominador, o bien siendo múltiplo de algún producto que tengamos ahí, o más bien, si tenemos en lugar de 2x más 3y más no sé qué, podemos tener más e a la x función. Y aquí vuelvo a utilizar esta, identifico de nuevo quién es u, obtengo su derivada. En este caso, si pueden darse cuenta, u es seno de 2x. Dijimos que la derivada de seno es coseno de 2x por 2, es decir, 2 coseno de 2x. Ya tengo u y ahora sí obtengo su derivada. Derivada de y es igual a e a la x, a la u, a la seno de 2x
por la derivada de u, que es 2 coseno de 2x. Y ya nada más la ordeno y me va a quedar derivada de y es igual a 2 coseno de 2x e a la seno de 2x. Y eso es todo.